¿cómo están? Estamos en una nueva clase. El día de hoy vamos a hablar de la biografía. La biografía es un texto no literario informativo que te narra la vida de una persona desde que nace hasta la actualidad o hasta que muere, cuando sea el caso, ¿ya? La biografía solamente tiene que tomar los aspectos importantes de la vida de una persona, porque ¿se imaginan que una biografía cuente la cantidad de veces que vamos al baño en un día? Sin mucho detalle, ¿cierto? No, solamente toma los aspectos importantes de la vida de esta persona y dónde destacó, en qué área destacó. Las características más importantes de la biografía son las siguientes. Primero, que se debe utilizar un lenguaje formal. ¿Qué quiere decir esto? Que no es como cuando yo hablo con un amigo, ¿cierto? Que yo tengo más confianza, por lo tanto el lenguaje que utilizo es más liviano. Es como cuando hablo con una persona que tiene mayor autoridad, ¿cierto? Que uno utiliza las palabras más adecuadas. La segunda característica, que junto con el lenguaje formal se utiliza la tercera persona para poder escribir estas biografías. La tercera persona es lo que aparece acá. La tercera característica de la biografía, importante considerar, es que la mayoría de estas se escriben en orden cronológico. Cronológico viene de cronos, que significa tiempo. Por lo tanto, hay un orden en el tiempo en que se cuentan los sucesos de la vida de esa persona, los aspectos más importantes, como dijimos, ¿cierto? Por lo tanto, siempre o la mayoría de las veces empieza desde que el personaje nace y ahí se van contando las fechas con los hitos más importantes de la vida de esa persona hasta la actualidad o hasta, en el caso como les dije anteriormente, que el personaje fallezca. Otra de las características de este tipo de texto es que las cosas que se cuenten, no se narran de la vida de la persona, tiene que ser real. Tienen que ser cosas que de verdad pasaron. Yo no puedo decir, por ejemplo, y el personaje en el año 1955 tomó su unicornio volador y salió volando por el arco iris. Eso es falso, ¿cierto? No se pueden decir cosas que no sucedieron, sino que tienen que ser hechos que sean concretos y que puedan ser comprobables. Ahora que ya conocemos un poquito más de la biografía, los dejo con la profesora Denise, que les va a contar la estructura y nos va a dar preguntas claves que nos ayudan a poder entender mucho mejor cuáles son las partes de una biografía o lo que aparece dentro de una biografía. Hasta la próxima clase. Niños y niñas del quinto básico, espero que se encuentren muy bien en sus casitas. Y bueno, como ustedes saben, estamos viendo lo que es una biografía. Ya la profesora Carolina nos explicó qué es y cuáles son sus características. Pero ahora yo les voy a dar algunos tips para poder seleccionar la información más relevante de la biografía cuando tengamos que buscar una, ¿ya? Recordemos que la biografía se escribe en orden cronológico, que va de inicio a fin, ¿cierto? Pero hay algunos personajes que en la actualidad todavía siguen vivos. Por eso nosotros al escribir una biografía de este tipo de personajes, la llenamos hasta la fecha actual, que es 2020. Para hacer una biografía tenemos que utilizar una serie de preguntas que nos ayuden a seleccionar la información más relevante de la vida de esa persona y así poder dar a conocer su historia. Las preguntas que debemos responder son: ¿cuál es el nombre completo de nuestro personaje? ¿Dónde y cuándo nació? ¿Quiénes son o eran sus padres? ¿Dónde vivió? ¿A qué se dedica? ¿En dónde y qué estudió? Obras que realizó, libros, pinturas, entre otras. ¿Qué frases o palabras usa con frecuencia? ¿Con quién se casó? ¿Qué importancia tiene para la historia? ¿Cuál fue su legado? ¿Y cuándo y dónde murió? Es importante señalar que las preguntas mencionadas anteriormente nos permiten seguir la estructura lógica de la biografía, que es la introducción, que es una presentación del personaje, el desarrollo y la narración de los sucesos trascendentes de su vida y la conclusión donde se otorga crédito merecido al personaje después de conocer su historia. Y ahora a continuación los invito a ver un ejemplo de biografía que los va a contar nuestra querida fonoaudióloga del PIE, Karen Tolosa. Hola niños y niñas, soy la tía Karen, fonoaudióloga del PIE, y esta semana les traigo un video para apoyarlos en su clase. Yo les voy a contar una biografía, y como pueden ver, por mi cintillo de flores, les voy a contar sobre Frida Kahlo. Frida Kahlo es una de las artistas mexicanas más famosas. Ella nació en Coyoacán, México, el 6 de julio de 1907. Tuvo 3 hermanas y vivió con su familia en la famosa Casa Azul.
Con 6 años, Frida padeció de poliomielitis. Esta enfermedad produjo que una de sus piernas fuera más corta que la otra. En 1925, a la edad de 18 años, Frida tuvo un accidente de autobús. El autobús donde ella viajaba fue chocado por un tranvía, lo que le provocó una lesión en la columna. Y a raíz de esta lesión tuvo que pasar muchos meses acostada en cama. Y fue en ese momento que ella empezó a descubrir la pintura. También se comenzó a ser amiga de algunos artistas reconocidos, como la fotógrafa Tina Medotti y el muralista Diego Rivera. Los autorretratos reflejan la influencia fotográfica de su padre, además de darle identidad a su obra, la cual se caracteriza por el profundo amor al arte popular mexicano. Las pinturas de Frida se identificaron principalmente con la corriente surrealista, pero con una diferencia que ella misma marcó. Ella no pintaba sobre sus sueños, sino que marcaba sobre su realidad. La temática de sus pinturas y sus esculturas se centraba principalmente en su vida y en las complicaciones que tuvo a lo largo de esta. En 1929, Frida Kahlo y el muralista Diego Rivera se casaron. La pareja no tuvo hijos y debido a esto y a su gran amor por el arte, no tuvieron una residencia fija. Viajaban entre México y Estados Unidos, principalmente la Casa Azul y San Ángel, donde se encontraba el estudio de Diego Rivera. En 1939, Frida se divorció de Diego Rivera, pero tan solo un año después se volvieron a casar. No se redujeron pese a sus limitaciones físicas. Fue profesora de la Escuela de Arte y Escultura La Esmeralda y participó también activamente de la política de su país.